7. La confesión de fe. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. 4 días habían transcurrido desde que el joven oficial salió de su gabinete. Días estos grávidos de acontecimientos para él, días de infinita importancia. De ellos había de depender su felicidad suprema o sus angustias. Empero la búsqueda de la verdad de esta alma anhelante no había sido vana, habiendo sido renacida del Espíritu Santo. Había llegado a tomar su resolución. Por un lado se le ofrecía la fama, el honor y la riqueza, por el otro la pobreza, la necesidad, y la angustia. Con todo en plena conciencia, él había hecho su elección, se había vuelto hacia la última sin un solo instante de vacilación. Él había elegido el sufrir aflicción con el pueblo de Dios, antes que gozar de los placeres del pecado por un tiempo. A su regreso visitó al general y se acusó ante él. Le informó que había estado entre los cristianos, que no podía cumplir la comisión que se le había encomendado, y que se sometía voluntariamente a sufrir las consecuencias. El general, con la severidad a que se había expuesto, le ordenó que pasara a su cuartel. Allí en medio de la más profunda meditación, y haciéndose conjeturas de lo que resultaría de todo esto, fue interrumpido por el ingreso de Lúculo. Su amigo lo saludó de lo más afectuosamente, pero en su rostro se evidenciaba una profunda ansiedad. Acabo de verme con el general, dijo él, quien me hizo llamar para darme un mensaje para ti. Pero primeramente dime, ¿qué es esto que has hecho? Marcelo le relató todo detalladamente, desde el momento de su partida hasta su regreso, sin ocultarle absolutamente nada. Su cristalina buena fe evidenciaba lo poderosa, sincera y verdadera que había sido la obra eterna del Espíritu Santo en él. Luego le relató la entrevista que había tenido con el general. Yo entré en su habitación con claro sentir de la importancia del paso que tomaba. Iba yo a cometer un acto reputado como virtual traición y crimen, cuya sanción no es menos que la muerte. Empero, yo no podía hacer otra cosa. Él me recibió con toda afabilidad, animado de la idea de que yo habría logrado un éxito de importancia en la búsqueda que se me encomendó. Yo le dije que desde que salí había estado entre los cristianos, y que por lo que había visto en ellos, me había visto obligado a cambiar mis sentimientos hacia ellos. Anteriormente yo había pensado que ellos eran enemigos del Estado y dignos de muerte, pero había descubierto que se trataba de personas que son leales súbditos del emperador y más bien virtuosos. Contra tales personas yo no podía extender mi espada jamás, y antes que hacerlo, la entregaba. A lo cual él me dijo, los sentimientos de un soldado no tienen nada que ver con sus deberes. Pero mis deberes para con el Dios que me creó son más fuertes que cualquier deber que yo tenga con el hombre. A esto me replicó, ¿acaso tu simpatía con los cristianos ha llegado hasta volverte loco? ¿No te das cuenta que lo que haces es traición? Yo me incliné, y le dije que estaba resuelto a afrontar las consecuencias. Muchacho precipitado, exclamó severamente, retírate a tu cuartel y yo te comunicaré mi decisión. Y fue así que me trasladé inmediatamente aquí, y he permanecido desde ese momento, esperando ansiosamente mi sentencia. Lúculo había escuchado toda la narración que le había hecho Marcelo sin una sola palabra, ni siquiera un gesto. Una expresión de triste sorpresa en su rostro evidenciaba lo que eran sus sentimientos. Y conforme Marcelo concluyó, él habló en tono de quien deplora y lamenta. Verdaderamente tanto tú como yo sabemos lo que debe ser aquella sentencia. Pues la disciplina romana, aun en tiempos normales, no se puede tomar con liviandad, y tanto peor ahora que los sentimientos del gobierno se hallan exaltados hasta el grado sumo contra aquellos cristianos. Pues si tú insistes en tu proceder, estás arruinado. Te he expuesto todas mis razones. Sí. Marcelo, yo conozco tu carácter puro y sincero. Tú siempre fuiste de una mente piadosa. Tú has amado las nobles enseñanzas de la filosofía. Y no te sientes satisfecho con todo ello como antes. ¿Por qué habías de ser seducido por la miserable doctrina de un judío crucificado? Jamás estuve satisfecho con la filosofía de que tú me hablas. Tú mismo sabes a conciencia que en ella no hay nada cierto en que el alma pueda reposar. Pero el cristianismo es la verdad de Dios, traída por él mismo, y santificada por su propia muerte. Ya me has explicado en toda su integridad todo el credo cristiano.
Pues tu propio entusiasmo ha hecho que me sea atractivo, lo cual debo confesar, y si todos sus seguidores fueran realmente como lo eres tú, mi muy apreciado Marcelo, podía adaptarse para llegar a ser la bendición final del mundo. Pero yo no he venido ante ti para argumentar sobre la religión. Vengo a hablarte sobre ti mismo. Tú estás en inminente peligro, mi querido amigo, tu posición, tu honor, tu cargo, tu misma vida se hallan en peligro. Considera pues detenidamente lo que has hecho. Te fue confiada una importantísima comisión, en cuyo cumplimiento saliste. Se esperaba que volverías trayendo informes importantes. Pero por el contrario, tú vuelves y te presentas ante el general informando que te has puesto del lado del enemigo, que de corazón te has vuelto uno de ellos, y que te niegas a emplear las armas romanas contra ellos. Pues no comprendes que si el soldado ha de escoger con quién ha de pelear, ¿qué va a hacer de la disciplina? Pues tiene que cumplir las órdenes y nada más. No tengo razón. Pues tú tienes razón, Lúculo. La cuestión que tú tienes que decidir no consiste en si escoges la filosofía o el cristianismo, sino en si tú eres cristiano o soldado romano. Porque conforme se encuentran las cosas en estos tiempos, te es absolutamente imposible ser soldado romano y al mismo tiempo cristiano. Pues tienes que renunciar a una de las dos. Pero no solamente eso, sino que si tú insistes en tu decisión de ser cristiano, tienes que compartir su suerte, porque no se puede hacer la menor distinción en favor tuyo. Por el contrario, si quieres continuar como soldado, tienes que pelear contra los cristianos. No cabe la menor duda en cuanto a esa cuestión. Tú sabes que tienes amigos cordiales que están gustosos de olvidar tu grande y precipitado delito, Marcelo. Pues te conozco que eres de ese carácter que fácilmente te entusiasmas, y le he suplicado al general por ti. Él también te tiene en gran estima por tus cualidades de soldado valiente. Está animado de toda voluntad de perdonarte bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles son ellas? La más misericordiosa de todas las condiciones. Que eches en el olvido todos los 4 días pasados. Que se desvanezcan por completo de tu memoria. Hazte cargo de tu comisión nuevamente. Toma tus soldados a tus órdenes y en el acto emprende el cumplimiento de tu deber, procediendo a la detención de esos cristianos. Lúculo, exclamó Marcelo, levantándose de su asiento, con los brazos cruzados, te estimo muchísimo, como amigo que eres, y te estoy agradecido por tu fiel afecto. Jamás podré olvidarlo. Pero ahora tengo yo dentro de mí algo que te es por completo desconocido, y lo cual es mucho más precioso y fuerte que todos los honores del Estado. Es, pues, nada menos que el amor de Dios. Por este amor estoy listo a dejar todo, honor, rango, y la misma vida. Mi decisión es irrevocable. Yo soy cristiano. Lúculo siguió sentado. Mudo de sorpresa y conmovido en extremo, contemplaba a su amigo. Para él era demasiado conocido el carácter de éste en sus resoluciones, y veía con profunda pena cómo sus palabras persuasivas habían fracasado. Después de mucho volvió a seguir hablando. Recurrió a todos los argumentos que podía pensar. Invocó todos los argumentos que podrían influir en él. Le habló del terrible destino que le esperaba, y de la venganza ensañada que se emplearía particularmente contra él. Pero todas sus palabras fueron completamente inútiles. Finalmente se levantó víctima de la más profunda tristeza. Marcelo dijo, tú estás tentando al destino, vas apresuradamente hacia la suerte más terrible. Pues todo lo que la fortuna puede depararse te está ofreciendo, pero tú vuelves las espaldas a todo aquello por jugarte la suerte juntamente con aquellos proscritos miserables. Yo he cumplido con mi deber de amigo al tratar de hacerte volver de tu locura, pero todo lo que yo pueda hacer es inútil ante tu obstinación. Te he traído la sentencia del general. Tú has sido degradado del rango de oficial. Y hay la orden de arresto contra ti, acusado de ser cristiano. Mañana serás apresado y entregado para sufrir el castigo. Pero todavía tienes muchas horas a tu disposición, y todavía tengo yo la posibilidad de alcanzar la satisfacción, aunque penosa, de ayudarte a escapar. Huye, pues, en el acto. Date prisa, porque no hay tiempo que perder. Hay un solo lugar en el mundo en donde puedes estar a cubierto de la venganza del César. Marcelo le escuchó en silencio absoluto.
Lentamente se sacó las armas y las puso a un lado. Con tristeza se desabrochó la suntuosa armadura que él había portado con tanto merecimiento y orgullo. Y así quedó vestido de su sencilla túnica a disposición de su amigo. Lúculo, una vez más te repito que jamás he de olvidarme de tu fiel amistad. Cuánto quisiera que estuviéramos volando juntos en una huida perfecta, que tus oraciones pudieran ascender con las mías hacia al trono de aquel a quien yo sirvo. Pero basta. Me retiro. Adiós. Adiós, Marcelo. Jamás nos volveremos a encontrar en la vida. Si alguna vez estuvieras en necesidad o en peligro, tú sabes bien en quién confiar. Los dos jóvenes se abrazaron, y Marcelo partió apresuradamente. Salió del cuartel, avanzando directamente hasta llegar al foro. Al llegar a este lugar se encontró rodeado de templos y monumentos y columnas de mármol. Allí estaba el arco de Tito midiendo el ancho de la vía sacra. Allí se levantaba la forma gigantesca del Palacio Imperial, de la más rica arquitectura, con regios adornos de los mármoles riquísimos, culminando con las brillantes decoraciones doradas. A un lado se levantaban las murallas enormes del Coliseo. Más allá se podía contemplar la cúpula estupenda del Templo de la Paz, y al otro extremo, el Monte Capitolino destacaba sus históricas cumbres, coronado de apiñados templos estatales, que se erguían como desafiando las alturas y cortando los aires bajo el azul del cielo. Hacia allá dirigió sus pasos y ascendió las escarpadas pendientes hasta dominar la misma cumbre. Y una vez en la cima, miró alrededor el amplio y soberbio panorama que se le ofrecía a la vista. El lugar mismo en donde se estacionaba era un amplio cuadrado pavimentado de mármol y rodeado de templos señoriales. En un lado se veía el Campus Martius, rodeado por el Tíber, cuya avenida amarillenta serpenteaba penetrando en las profundidades del horizonte hacia el Mediterráneo. Por todos los otros lados de la ciudad acaparaba toda la extensión dispareja, presionando hasta sus estrechas murallas, y rebasándolas por medio de calles que se irradiaban hasta gran distancia en todas las direcciones, invadiendo el campo. Los templos, las columnas y los monumentos alzaban sus cornisas orgullosas. Estatuas innumerables llenaban las calles con una población de formas esculturales, numerosas fuentes salpicaban el aire, los carruajes se desplazaban bulliciosos por las calles, las legiones de Roma iban y venían con aires de parada militar, y así por donde miraba podía contemplar que surgía la borrascosa ola de vida de la ciudad imperial. A la distancia se extendía el llano, salpicado de incontables villas, casas y palacios, rica y exuberante vegetación, las moradas de la paz y de la abundancia. A un lado se podía ver levantarse la silueta azul de los Apeninos, dignamente coronados de nieve, al otro lado, las turbulentas olas del Mediterráneo azotaban las playas en la indomable lejanía. Repentinamente Marcelo fue perturbado, o más bien vuelto en sí por un grito. Volteó en el acto. Un hombre avanzado en años y cubierto de escasa vestimenta, de rostro macilento y frenéticas gesticulaciones, clamaba a gran voz expresiones ininteligibles de terror y denunciación. Su mirada salvaje y sus actitudes semiferoces evidenciaban que por lo menos en parte estaba loco. Caída es Babilonia la Grande. Y ha venido a ser la morada de los demonios. Y sostén de los más inmundos espíritus. Y nido de todas las aves sucias y odiosas. Porque Dios ha recordado sus iniquidades. Recompensadle a ella como ella hizo con vosotros. Y dobladle el doble conforme a sus obras. Cuanto ella se ha glorificado, y vivido en delicias. Por lo tanto, sus plagas vendrán sobre ella en un día, la muerte, la lamentación y el hambre. Y ella será enteramente quemada a fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Los reyes de la tierra lamentarán y clamarán sobre ella, viendo el humo de que se ha quemado. Y poniéndose lejos por temor del tormento de ella, diciendo, ¡ay, ay, aquella gran ciudad Babilonia, aquella ciudad poderosa! Porque en una hora tu juicio ha venido. Los mercaderes de la tierra se paran de lejos por temor del tormento, llorando y lamentando. Diciendo ¡ay, ay, la gran ciudad! Que se vestía de lino fino, de púrpura y escarlata. Adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Porque en una hora toda esa gran riqueza ha quedado en nada. Y todos los navegantes y las compañías de navíos. Y los marineros,
y todos los que negocian por la mar, clamarán cuando vean ellos el humo de su incendio. Se pusieron lejos y clamaron. ¿Qué ciudad hay como la gran ciudad? Y se arrojaban tierra sobre sus cabezas y clamaban, llorando y lamentando y diciendo. ¡Ay, ay de aquella gran ciudad! En donde se enriquecieron todos los que tenían naves en el mar. Porque en una hora ha sido hecha desolación. Regocijaos sobre ella, vosotros cielos. Y vosotros santos apóstoles y profetas. Porque Dios os ha vengado sobre ella. Una vasta multitud se reunió alrededor de él, confusa y sorprendida, pero apenas había cesado de hablar cuando aparecieron algunos soldados y lo llevaron. Sin duda es algún pobre cristiano, que por causa del sufrimiento ha perdido el cerebro, pensó Marcelo. Y conforme el hombre era llevado, aún seguía clamando sus terribles denunciaciones, y una gran multitud les siguió, gritando y burlándose. El ruido no tardó en perderse en la distancia. No hay tiempo que perder. Yo debo irme, dijo entre sí Marcelo, y partió. Asterisco asterisco asterisco. 8. La vida en las catacumbas. Oh tinieblas, tinieblas, tinieblas al ardor del sol del mediodía, oscuridad irrevocable, eclipse total, sin esperanza alguna de que venga el día. Con lágrimas de gozo le dieron la bienvenida a su regreso a las catacumbas. Con vivo entusiasmo escucharon las referencias de sus entrevistas con sus superiores, y al mismo tiempo que compartían su comprensión de sus dificultades, se regocijaban que él hubiera sido hallado digno de sufrir por Cristo. En medio de todo este nuevo ambiente, aprendía más de la verdad cada día, e igualmente contemplaba lo que tenían que sufrir los seguidores del Señor. La vida de las catacumbas abrió ante él sin la menor reserva todos sus secretos maravillosos y su variedad. La vasta muchedumbre que moraba en las entrañas de la tierra recibía sus provisiones, gracias a su permanente comunicación con la ciudad hostil que arriba. Estas operaciones se realizaban al amparo de la noche. Esta osada y peligrosa tarea se cumplía por los hombres más resueltos que se ofrecían voluntariamente para ello. Empero aún mujeres y niños completaban estos menesteres, siendo uno de los más sagaces el pequeño Polio, cuyos méritos eran dignos de la alabanza de los suyos. Entre la vasta población de la ciudad de Roma no era difícil pasar desapercibido, era así que las provisiones no escaseaban. No obstante, había veces en que esas correrías terminaban abrupta y fatalmente, y no se volvía a ver más a los osados aventureros. En cuanto al agua, contaban con abundante provisión en el extremo inferior de los pasillos. Allí contaban con pozos y fuentes de aprovisionamiento suficientes para todas sus necesidades. Era también en la noche que se hacían ciertas expediciones, las más tristes de todas. Estas consistían en la búsqueda de los cuerpos de aquellos que habían sido despedazados por las fieras salvajes o quemados en las piras. Estos despojos bien amados se lograban rescatar a costa de los mayores peligros, y se transportaban rodeados de miles de riesgos. Enseguida los amigos y parientes de los muertos celebraban los sencillos servicios fúnebres como también la fiesta en que se les daba sepultura. Después de todo esto solían depositar los restos en su estrechísima tumba, cubriéndola con la correspondiente losa en que se grababa el nombre del difunto. Aquellos primitivos cristianos, vivamente inspirados de la gloriosa doctrina de la resurrección, miraban hacia el futuro con la más ardiente esperanza de la llegada del momento cuando la corrupción habría de ser absorbida por la incorrupción, y lo mortal por la inmortalidad. Y era así que ellos no querían permitir que el cuerpo de ellos, al que tan sublime destino esperaba, fuera reducido a cenizas, llegando hasta pensar que aún las sagradas llamas funerales eran una honra para el cuerpo que era el templo de Dios y tanto favor había merecido de las alturas celestiales. Era en tal virtud que los estimados cuerpos de muertos se procuraba traerlos allí, fuera de la vista de los hombres, en donde ninguna mano irreverente perturbara la solemne quietud del último lugar de reposo, en donde habían de yacer hasta la final trompeta que sería la voz del llamado que la primitiva iglesia esperaba con vivo anhelo como lo más inminente y real. Arriba en la ciudad en donde se respiraba, la cristiandad había estado aumentando en las generaciones sucesivas, y durante todo el tiempo transcurrido así, los muertos habían ingresado allí en proporciones cada vez mayores, de tal manera que ahora las catacumbas constituían una vasta ciudad de los muertos, cuyos silenciosos moradores dormitaban en filas innumerables, hilera sobre hilera, esperando hasta que se oiga la aclamación del Señor,
llamando a congregarse al pueblo lavado con su sangre. En un momento de tiempo, en un cerrar del ojo a encontrar al Señor en el aire. En muchos lugares se habían derribado los arcos con el objeto de elevar el techo a fin de formar habitaciones. Ninguno de ellos era demasiado espacioso, sino que eran solamente recintos de mayor expansión en donde los fugitivos podrían reunirse en asambleas mayores, pudiendo al mismo tiempo respirar con desahogo. Allí pasaban ellos su mayor tiempo, y al mismo tiempo realizaban sus asambleas de fraterna comunión. Su situación se explica por la naturaleza de los tiempos en que vivieron. Pues las sencillas virtudes de la República habían pasado a la historia, la libertad había huido para siempre del territorio. La corrupción había tomado posesión del imperio, y lo había avasallado todo bajo su mortal influencia. Conspiraciones, rebeliones, traiciones azotaban sucesivamente al Estado. Pero el pueblo, víctima de todo, permanecía a la distancia en silencio. Ellos veían sufrir a los valientes de los suyos, y veían morir a los más nobles, sin siquiera conmoverse. Nada tenía la virtud de estar el corazón generoso ni hacer arder el alma. Sus generados sentimientos solamente podían moverse ante las más bajas pasiones. Empero, contra un tal estado de cosas hizo impacte valientemente la verdad de Jesucristo, y contra enemigos tan enormes como estos tuvo que luchar y abrirse paso cuerpo a cuerpo por entre tales obstáculos, haciendo un avance lento, pero firme. Aquellos que tomaban las armas bajo su bandera, no podían esperar un futuro muy fácil y de comodidad. El sonido de trompeta no era de incertidumbre. El conflicto era severo y comprendía el nombre, la fama, la fortuna, amigos y la vida, todo aquello que es tan querido para el ser humano. Así el tiempo seguía su marcha. Si bien era verdad que los seguidores de la verdad aumentaban en número, así también el vicio intensificaba su poder maligno, el pueblo se iba hundiendo cada día en la más profunda corrupción, y el Estado era arrastrado aceleradamente a la ruina más segura. Fue entonces cuando se levantaron aquellas terribles persecuciones que tenían por objeto extirpar la tierra los últimos vestigios del cristianismo. La terrible ordalía esperaba al cristiano si resistía al decreto de la autoridad imperial. A los que la seguían inexorable la orden de la verdad, y una vez que tomaba una decisión, era final e irrevocable. A veces solía suceder que tomar la decisión de hacerse cristiano era aceptar la muerte instantánea, o al menos ser arrojado fuera de la ciudad, proscrito de los goces normales del hogar y de la luz del día. Los corazones de los romanos fueron endurecidos, y sus ojos fueron cegados. No les podía conmover en sus sentimientos ni despertarles la menor compasión, ni la inocencia de la niñez, ni la pureza de la mujer, ni la noble hombría de bien, ni los venerables cabellos canos del anciano, ni la inconmovible fe, ni el amor victorioso sobre la muerte. No tenían ojos para ver a tiempo la negra nube de desolación que pendía sobre el imperio, condenado irrevocablemente a muerte por los actos de los suyos. No tuvieron visión para comprender que del furor de ese destino, solamente les podrían haber salvado aquellos a quienes ellos perseguían. Empero, en la plana vigencia de ese reino de terror, las catacumbas abren sus puertas delante de los cristianos, cual una ciudad de refugio. Allí reposaban los huesos de sus antecesores, que de generación en generación habían luchado por la verdad, y el polvo de sus cuerpos esperaba aquí la aclamación de la resurrección. Allí traían ellos a sus amados parientes, conforme uno por uno les iban dejando para volar a las alturas. Hasta aquí el hijo había traído en hombros el cuerpo de su anciana madre, y el progenitor había visto a su menor depositado en la tumba. Hasta aquí ellos habían portado piadosamente los mutilados despojos de aquellos que por su fe habían sido despedazados por las fieras salvajes en la arena, los cuerpos chamuscados de aquellos que habían sido entregados a las llamas, o aún los enjutos cuerpos de los más desdichados de todos, que habían exhalado el último suspiro de su vida tras la larga agonía que constituía la muerte por crucifixión. Cada uno de los cristianos tenía algún amigo o pariente cuyo cuerpo yacía ahí. El mismo campo era en todo sentido un campo santo. Nada, pues, podía extrañar que ellos buscaran refugio y seguridad en un lugar tal. En estas moradas subterráneas, sobre todo, habían hallado su único lugar de refugio contra la enconada persecución. En aquel tiempo no podían buscar auxilio en países extranjeros, o más allá de los mares, porque para ellos no existían países de refugio, y no había tierra allende los mares en que tuvieran la menor esperanza.
El poder imperial de Roma mantenía atrapado en sus garras poderosas a todo el mundo civilizado, su tremendo sistema policíaco se extendía por todas las tierras, y ni uno solo podría escapar de su implacable ira. Su poder era tan irresistible, que desde el noble más encumbrado hasta el esclavo más humilde, todos eran igualmente súbditos de Roma. Ningún emperador destronado podría escapar de su venganza, ni siquiera se podía esperar el tal escape. Cuando Nerón cayó, lo único que alcanzó a hacer fue ir a una villa cercana y matarse. Empero, aquí abajo, en estos infinitos laberintos, aún el poder de Roma no tenía valor alguno, pues sus burlados emisarios vacilaban en la misma entrada. En estos providenciales refugios los cristianos permanecían, poblando densamente los innumerables pasajes y grutas. En el día se reunían para intercambiarse el verbo de consolación y de aliento, o también para compartir condolencias por un nuevo mártir. Por las noches despedían a los más osados de entre ellos en desesperadas empresas de traerles noticias del mundo exterior, o bien atraer los cuerpos ensangrentados de las nuevas víctimas. En el transcurso de diferentes persecuciones, ellos se replegaron aquí bajo una seguridad tal, que aunque millones perecieron por todo el vasto imperio, el genuino poder del cristianismo en Roma apenas fue sacudido. De este modo fue puesta a cubierto su seguridad y preservada su vida, pero ¿bajo qué condiciones? Por ventura, ¿qué es la vida sin luz, y qué es la seguridad del cuerpo en aquellas húmedas tinieblas que deprimen el alma? La naturaleza física del hombre se estremece ante tal destino, y su delicadísimo organismo no tarda en percatarse de la falta de aquel sutil principio renovador que tan estrechamente vinculado se halla con la luz. Las funciones del cuerpo van perdiendo una por una las facultades y aquel tono normal de energía. Aquel debilitamiento del cuerpo afecta la mente, predispone a la tristeza, la aprehensión, la duda y hasta la desesperación. No deja de ser un honor mayor para el hombre mantenerse firme y fiel bajo tales circunstancias, que haber ofrecido su vida en heroica muerte en la arena, o haber muerto ardiendo resueltamente en la pira. Allí, en donde las más densas sombras de las tinieblas envolvían amortajando a los cautivos, fue donde estos hicieron frente con valentía suprema a las más duras de las pruebas. La valiente presencia de ánimo bajo la persecución misma era lo más admirable, pero se tomó tanto más sublime al haberla resistido, no obstante sus horrores indescriptibles. Las ráfagas de aire helado que siempre recorrían este laberinto les enfriaban hasta los huesos, pero traía aire renovado de la superficie. Tanto los pisos, como las murallas y los techos, se hallaban cubiertos de depósitos inmundos de vapores húmedos que siempre circulaban, pues la atmósfera se hallaba espesa de exhalaciones impuras y miasmas deletéreas. El denso humo de las antorchas siempre encendidas podría haber mitigado los aires nocivos, pero oprimía a los moradores con su mortal influencia, que además de cegar sofocaba. Empero, en medio de este cúmulo de horrores, el alma del mártir se mantuvo firme e inconmovible sin rendirse. El revivido espíritu que resistió todo esto se irguió a proporciones que nunca fueron alcanzadas ni en los más orgullosos días de la vieja república. Aquí fue sobrepujada la fortaleza de Régulo, la devoción de Curtio, la constancia de Bruto, y no por hombres adultos y fuertes solamente, sino por tiernas vírgenes y niños endebles. Así, desdeñando el rendirse ante el más cruel de los poderes de la persecución, se mantuvieron firmes y sin fluctuar en la pureza de corazón, en el bien, en la valentía y en la nobleza. Para ellos la muerte no tenía terrores, ni tampoco la aterradora muerte en vida a que se vieron obligados y que prefirieron soportar allí en esas regiones del desmayo entre los muertos. Ellos sabían lo que les esperaba cuando se decidían a seguir a Jesucristo, y lo aceptaban todo gustosos. Ellos descendían allí voluntariamente, llevando consigo todo lo que era más precioso al alma del hombre, y ellos todo lo sufrían por aquel gran amor con que ellos habían sido y eran amados. El constante esfuerzo que ellos hacían por disminuir la intensidad de las tinieblas de su morada, ha quedado visible en todo alrededor de las murallas. En algunos lugares, estas se hallaban cubiertas de estucado blanco, y en otras se hallaban adornados con cuadros, pero de ninguna manera con mortales deificados por adorarlos, idolátricamente, sino sencillamente monumentos de recuerdo de aquellos grandes héroes antiguos de la verdad, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en
batallas, trastornaron campos extraños. Hebreos 11, 33, 34. Si en estas horas de angustia y amargura, habían menester ellos buscar escenas o pensamientos que pudieran aliviarles sus almas e inspirarles con nuevas fuerzas para el futuro, pues no podían ellos haber encontrado otros objetos más acertados en que inspirarse, de tanto valor y de tan bien fundado consuelo. Tales eran los ornamentos de las capillas. Pues los únicos muebles que contenían era una sencilla mesa de madera, sobre la cual se colocaba el pan y el vino de la cena del Señor, los símbolos del cuerpo y de la sangre de su Señor crucificado. La cristiandad llevaba largo tiempo de lucha, y esta era una lucha contra la corrupción. Por consiguiente, no debe considerarse extraño si la Iglesia contrajo algunas señales de su contacto demasiado estrecho con su enemigo, o si ella llevó algunas de aquellas señales hasta allí a su lugar de refugio. Empero, si ellos practicaban algunas variaciones con relación al modelo apostólico, estas eran muy triviales, y todas podían pasarse por desapercibidas, si no fuera porque ellas abrieron el paso para otras mayores. Con todo ello, las doctrinas esenciales del cristianismo no sufrieron la menor contaminación, ni cambio alguno. El pecado del hombre, la misericordia del Padre, la expiación del Hijo, la unción del Espíritu Santo, la salvación por la fe en el Redentor, el valor de su preciosa sangre, su resurrección física, la bienaventurada esperanza de su regreso, todas estas verdades fundamentales eran para ellos de tanta estima y las guardaban con tanto fervor y energía, que no alcanza el mero lenguaje a hacer el tributo de la debida justicia. De ellos era aquella esperanza celestial, el anda del alma, tan fuerte y tan segura que la tormenta de la del imperio fracasó en su empeño de derribarlos de roca de los siglos en la cual ellos se hallaban refugiados. De ellos era aquella excelsa fe que les sostuvo frente a las pruebas más duras. En el hombre Cristo Jesús, glorificado a la diestra de Dios, era en quien reposaba su fe y su esperanza, y en nada ni nadie más. La fe en él era todo. Era el mismo hálito de la vida, la respiración normal de ellos, tan real que les sostuvo en la hora de los crueles sacrificios, tan duradera que aun cuando parecía que todos los seguidores se habían desvanecido de la tierra, ellos con todo podían mirar a las alturas y esperar en él. De ellos era la plenitud de aquel amor que definió Cristo cuando estaba en la tierra, diciendo que era el resumen de la ley y los profetas. Era desconocida en aquellos días la lucha sectaria y las amarguras denominacionales. Es que ellos tenían un grande enemigo general contra quien luchar, y cómo habían de altercar unos con otros. Allí se cultivaba el amor al semejante, que no conocía distinción de raza o clase, sino que abrazaba a toda la inmensa circunferencia, de tal manera que uno podía poner su vida por su hermano. Allí, pues, el amor de Dios, derramado copiosamente en el corazón por el Espíritu Santo, no temía llegar hasta el sacrificio de la misma vida. La persecución, que les rodeaba como león rugiente, les fortaleció en su celo, fe y amor que alumbraban brillantemente en medio de las tinieblas de la edad. Su número se contaba a los que eran verdaderos y sinceros. Era el mejor antídoto de la hipocresía. Al valiente le investía más osado heroísmo, y al temeroso le inspiraba con valor y devoción. Ellos vivieron en una época en la que ser cristiano era arriesgar la vida misma. Ellos no retrocedían ni vacilaban, sino que atrevidamente proclamaban su fe y aceptaban las consecuencias. Ellos trazaban una línea divisoria perfectamente visible entre ellos y el mundo, y se mantenían valientemente en su puesto. La sencilla pronunciación de unas cuantas palabras, la ejecución de un acto sencillo, bastaría para salvar de la muerte, pero la lengua se negaba a pronunciar la fórmula de la idolatría, y la mano firme rehusaba hacer el derramamiento de la libación. Las doctrinas vitales del cristianismo hallaban en ellos mucho más que el mero asentimiento intelectual. Cristo mismo no era para ellos solamente una idea, un pensamiento, sino una existencia personal y real. La vida de Cristo sobre la tierra era para ellos una verdad vivificante. Ellos la aceptaban como el más adecuado ejemplo para todo hombre. Su ternura, su humildad, su paciencia, y su mansedumbre, pensaban ellos que se les ofrecían para que fueran imitadas, jamás separaron ellos el cristianismo ideal del cristianismo real. Ellos pensaban que la fe del hombre consistía tanto en su vida como en su sentimiento, y no habían aprendido a hacer distinción entre el cristianismo experimental y el cristianismo práctico. Para ellos la muerte de Cristo era el gran evento,
ante el cual todos los otros eventos en la vida de él eran solamente secundarios. Que él murió es el hecho por excelencia, y que fue por los hijos de los hombres, nadie en absoluto podría entenderlo mejor que ellos. Que él fue levantado y que se haya glorificado a la diestra de Dios, y que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, era divina realidad para ellos. Pues entre sus propios hermanos sabían de muchos que habían sido colgados en una cruz por amor a sus hermanos, o muerto en la pira por su Dios. Ellos tomaban su cruz y seguían a Cristo, llevando su vituperio. Aquella cruz y aquel vituperio no eran solamente figurados. Todo eso nos testifica esos tenebrosos laberintos, recinto propio para los muertos solamente, que sin embargo por muchos años se abrió para refugiar a los vivientes. Nos lo testifican aquellos nombres de mártires, aquellas palabras de triunfo. Las murallas conservan para las generaciones venideras las palabras de dolor y de lamento, y de sentimientos siempre variantes que se escribieron sobre ellas durante las sucesivas generaciones por aquellos que tuvieron que acudir a albergarse en estas catacumbas. Ellas transmiten su doliente historia a los tiempos venideros, y traen a la imaginación las formas, los sentimientos y los hechos de aquellos que fueron confinados allí. Así como la forma física de la vida se fija en las placas de la cámara fotográfica, así las grandes voces que una vez se arrancaron por la intensidad del sufrimiento desde el fondo del alma misma del mártir quedaron estampadas sobre la muralla desafiando a los siglos venideros. Testigos humildes de la verdad, pobres, despreciados, abandonados, cuyos clamores por misericordia llegaban en vano a los oídos de los hombres, más bien se sofocaban en la sangre de los muertos y el humo de los sacrificios. Empero si los de su propia raza contestaron sus clamores con renovadas y mayores torturas, estas murallas rocosas mostraron mayor misericordia, pues oyeron sus suspiros y los guardaron en sus senos, y fue así que aquellos clamores de sufrimiento vivieron allí atesorados y grabados en la roca para siempre. La conversión de Marcelo al cristianismo había sido repentina. Sin embargo, tales transiciones del error a la verdad eran frecuentes. Él había intentado y probado las más altas formas de la superstición salvaje filosofía pagana, habiendo descubierto que no satisfacían, mas tan pronto se halló frente al cristianismo, comprobó que llenaba ampliamente todos los anhelos de su conciencia. Poseía precisamente lo que se necesitaba para poder satisfacer las ansias del alma y saciar el vacío del corazón con la plenitud de la paz. Y es así que si la transición fue rápida, también fue completa y perfecta. Pues, habiendo abierto sus ojos y contemplado el sol de justicia, él no podía volverlos a cerrar. La obra de la regeneración era completada divinamente y la recibió de buena gana la parte que le correspondía en el sufrimiento de los perseguidos. Las primeras predicaciones del Evangelio se caracterizaban por la frecuencia de conversiones notables como estas. Por todo el mundo pagano eran incontables las almas que experimentaban lo que experimentó Marcelo, y que gustosos se habían sometido a las mismas experiencias. Pues solo era menester la predicación de la verdad, acompañada por el poder del Espíritu Santo, que les abría los ojos y los conducía a ver la luz. He aquí la causa y la clave de la rápida diseminación del cristianismo, la influencia divina real sobre la humana razón. Marcelo pues, viviendo la vida y compartiendo la actividad y la comunión con sus hermanos, no tardó en penetrar al fondo de sus esperanzas, sus temores y sus alegrías. La fe viva y la confianza inquebrantable de ellos se comunicaban a su corazón, y todas las gloriosas expectativas que los sostenían a todos ellos, no tardaron en llegar a ser el más efectivo solaz de su propia alma. La bendita palabra de vida llegó a ser materia de su constante estudio y deleite y todas sus enseñanzas hallaron en él su más ardiente y activo discípulo. Las reuniones más frecuentes por todas las catacumbas eran las de oración y alabanza. Habiendo sido providencialmente apartados de las ocupaciones comunes de los negocios del mundo, se dedicaban por entero a más elevados y sublimes objetivos en que ponían todo su empeño. Privados aquí como se hallaban de la oportunidad de hacer algún esfuerzo por el sostén del cuerpo, se veían constreñidos a dedicar su vida íntegramente al cuidado del alma. Y ellos lograban con creces lo que buscaban. Pues la tierra, con sus cuidados afanosos y sus atracciones y sus miles de distracciones, había perdido sobre ellos todo influjo, dejándolos libres. Los cielos se les habían acercado, sus pensamientos y su lenguaje eran justamente los del reino.
A ellos les complacía hablar y pensar en el gozo inconmensurable y digno que esperaba a los que fueren fieles hasta la muerte. Les deleitaba conversar y departir sobre aquellos hermanos que ya habían partido, y que solamente les llevaban la delantera. No se les ocurría siquiera pensar que se hubieran perdido. Todo ello les hacía prever el momento cuando su propia partida también llegaría. Pero por sobre todas las cosas, ellos miraban mayormente a aquel día del gran llamamiento final, que levantaría a los muertos, transformarían a los vivos, y traería alrededor de él a los comprados con sangre, a su pueblo lavado con su sangre, hasta ese lugar de encuentro en el aire, y esperaban el establecimiento del tribunal de Cristo, donde él otorgará recompensas por el servicio fiel. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, 3, 20, 21, 1 Corintios 3. Fue así como Marcelo vio estos lúgubres pasadizos subterráneos, no entregados para el silencio del sueño de los muertos, sino densamente poblados de miles de vivientes. Descoloridos, pálidos y oprimidos, hallaban aún en medio de estas tinieblas un destino mejor el que les podía esperar en la superficie. Su actividad vital animaba esta región de los muertos, el silencio de esos pasillos era interrumpido por el sonido de las humanas voces. La luz de la verdad, la virtud, ahuyentada de los aires saludables de arriba, florecía y se encendía con más puro y reluciente brillo en medio de estas tinieblas subterráneas. Los tiernos saludos de afecto, de la amistad, de la fraternidad y del amor, se cultivaban entre los desmoronantes restos de los que se habían ido. Aquí se mezclaban las lágrimas de duelo con la sangre de los mártires, y las manos cariñosas envolvían en sus últimos sudarios los pálidos despojos. En estas grutas las almas heroicas se erguían por encima del dolor. La esperanza y la fe sonreían gozosas, y señalaban con firmeza a la brillante estrella de la mañana y de los labios de quienes debían lamentar brotaban voces de alabanza. Asterisco asterisco asterisco. 9. La persecución. La paciencia os es necesaria, para que después que hayáis hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa. La persecución arreció con mayor furia. No habían transcurrido sino unas pocas semanas desde que Marcelo vivía allí, cuando un mayor número había acudido en desesperada búsqueda de este refugio de retiro. Jamás en el pasado se habían congregado tantos en las catacumbas. Generalmente las autoridades se habían contentado con los cristianos más prominentes, y en consecuencia, los fugitivos que recurrían a las catacumbas componían esta clase. Fue en verdad la persecución más severa que les sobrevino esta vez, abarcándolos a todos, y solamente bajo el gobierno de unos pocos emperadores se había mostrado tal encarnizamiento indiscriminado. Esta vez no se hacía la menor distinción de clase o posición. Pues al más humilde seguidor como al más eminente de los maestros, se les persiguió a muerte con la más encarnizada furia. Hasta esta época la comunicación con la ciudad era relativamente fácil para los refugiados, porque los cristianos que arriba habían quedado, aunque pobres en medios, no descuidaban a los que estaban en las profundidades del escondite, ni olvidaban sus necesidades. Fácilmente, pues, se podía adquirir provisiones, y auxilio no faltaba. Pero llegó la hora en que precisamente aquellos en cuyo auxilio confiaban los fugitivos, también habían sido víctimas de la persecución y obligados a compartir su destino con sus hermanos de las grutas y tener ellos mismos que recibir caridad en vez de darla. Con todo, su situación no la afrontaban desesperándose. Aún en esa Roma habíanse provisto muchos que les amaban y les ayudaban, no obstante no ser cristianos. En todo gran movimiento, siempre habrá una considerable proporción de seres neutrales, los mismos que, bien sea por interés o por indiferencia, se mantienen al margen. Estas personas invariablemente se unirán al lado más fuerte, y cuando el peligro amenaza, suelen soslayarlo haciendo cualquier concesión. Tal, pues, era la condición en que se hallaban numerosos romanos. Ellos tenían amigos y parientes a quienes amaban entre los cristianos y por quienes sentían la más cordial simpatía. Siempre se mantenían dispuestos a ayudarlos, pero desde luego, tenían la debida consideración de su propia seguridad para no llegar al extremo de jugarse su suerte juntamente con ellos. Seguían siendo cumplidos asistentes a los templos y a la adoración de los dioses paganos como antes, viniendo a ser así adherentes nominales de las viejas supersticiones oficiales. Estos fueron quienes proveyeron a las necesidades de la vida de los cristianos. Pero ahora además,
toda expedición que se intentara hacer a la ciudad se hallaba rodeada de mayores e inminentes peligros, y solamente los muy osados se atrevían a aventurarse. Pero ese profundamente arraigado desdén por el peligro y la muerte era tal, y eran tantos los que de él estaban inspirados, que jamás dejaron de ofrecerse espontáneamente los hombres para desafiar a la muerte en tan peligrosas empresas. He allí las tareas peculiares para las que Marcelo se ofrecía entusiasta y gustoso de poder hacer algo por sus hermanos. La misma valentía y perspicacia que le había elevado hasta los mismos altos rangos militares, ahora lo hacían descollar con todo éxito en estas sus nuevas actividades. Decenas de fieles eran capturadas y sacrificadas cada día. Los cristianos se encargaban de la igualmente arriesgada tarea de recuperar sus despojos mortales para darle sepultura a su modo. En esto no era tanto el peligro, ya que se relevaba a las autoridades de la molestia de quemarlos y enterrar los cadáveres. Un día llegaron noticias a la comunidad residente debajo de la vía Apia que 2 de los suyos habían sido capturados y entregados a muerte. Marcelo juntamente con otros salieron con la misión de recuperar sus cuerpos. Polio, aquel chiquillo con corazón de adulto, fue con ellos por si hubieran menester sus servicios. Era el anochecer cuando llegaron a la puerta de la ciudad, y las tinieblas no tardaron en cubrir sus desplazamientos. Pero no tardó en aparecer la luna a iluminar el amplio escenario. Se escurrieron abriéndose paso por las calles tenebrosas, hasta llegar finalmente al Coliseo, el lugar de martirio de tantos de sus compañeros. Aquella enorme mole se elevaba orgullosa delante de ellos, amplia, tenebrosa y severa, como el poder imperial que la había construido. Multitudes de cuidadores, guardianes y gladiadores había dentro de sus puertas, cuyos pasajes abovedados eran iluminados por el resplandor de las antorchas. Los gladiadores sabían el motivo de su presencia, y les ordenaron rudamente que siguieran. Ellos mismos los guiaron hasta que estuvieron en la arena. Allí se hallaban tirados numerosos cuerpos, los últimos que habían sido muertos aquel día. Se hallaban cruelmente mutilados, algunos se hallaban en condiciones tales que apenas se distinguía que eran seres humanos. Después de una larga búsqueda, hallaron los 2 a quienes buscaban. Esos cuerpos fueron seguidamente colocados en grandes sacos, en los cuales se disponían a llevarlos. Marcelo se detuvo a contemplar el escenario que le rodeaba. Se hallaba completamente rodeado de macizas murallas que se elevaban por medio de numerosas terrazas en declive hasta llegar al coronamiento en el círculo exterior. Su negra estructura parecía encerrarle con barreras tales que él ya no podría franquear. Él pensaba, ¿cuándo llegará también el día en que yo de la misma manera ocupe mi puesto aquí, ofrendando mi vida por mi Salvador? Seré fiel cuando llegue aquel momento. Oh, Señor Jesús, sosténme en aquella hora. Todavía la luna no había ascendido lo suficiente para que penetraran sus rayos dentro de la arena. Allí en ese interior todo era oscuro y repulsivo. La búsqueda había tenido que hacerse con antorchas prestadas de los guardianes. En esos momentos Marcelo escuchó una voz profunda procedente de alguno de los arcos posteriores. Sus tonos penetraron dentro del aire de la noche con claridad sorprendente, y se les podía oír por encima de la ruda algarabía de los guardas. Ahora ha venido la salvación y la fortaleza. Y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos es arrojado. El que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio. Y no amaron su vida hasta la muerte. ¿Quién es ese?, dijo Marcelo. No le atiendas, dijo su compañero. Es el hermano Chine. Sus penas y dolores le han vuelto loco. Su único hijo fue quemado en la pira al principio de la persecución, y desde entonces él ha andado recorriendo la ciudad anunciando calamidades por venir. Hasta la fecha no se habían cuidado de él, pero finalmente le han capturado. Y está prisionero aquí. Sí. Y de nuevo la voz de Chine se dejó oír, espantosa, amenazante y terrible. ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no vengarás tú nuestra sangre de aquellos que moran en la tierra? Este es, entonces, el hombre que yo oí en el Capitolio. Sí, debe ser él, porque ha recorrido por toda la ciudad, y aún en el palacio, clamando y pregonando eso mismo. Vamos. Tomaron sus sacos y se encaminaron hacia las puertas. Después de una breve pausa,
se les permitió pasar. Y conforme salían, oyeron la voz de Chine en la distancia. Caída es, Babilonia la Grande. Y ha venido a ser la morada de los demonios, y el depósito de todos los espíritus inmundos. Y la jaula de toda clase de aves malignas e inmundas. Salid de ella, pueblo mío. Ninguno de ellos pronunció palabra alguna hasta que llegaron a suficiente distancia del Coliseo. Marcelo rompió el silencio. Sentí un gran temor de que nos encerraran y no nos dejaran salir más de allí. El otro le contestó, no sin razón sentiste aquel temor. El menor capricho repentino del guarda podría ser nuestra sentencia de muerte inevitable. Pero, para ello debemos estar siempre preparados. Pues en tiempos como estos, debemos estar dispuestos a afrontar la muerte en cualquier momento. ¿Qué dice nuestro Señor? Estad también vosotros listos y apercibidos. Cuando el tiempo nos llegue, debemos estar dispuestos a decir, listo estoy para ser ofrecido. Sí, dijo Marcelo, nuestro Señor nos ha dicho lo que hemos de tener, en el mundo tendréis aflicción. Ah, pero también Él dice, mas confiad, yo he vencido al mundo. Donde yo estoy, vosotros también estaréis. Por medio de Él, dijo Marcelo, podemos salir más que vencedores sobre la muerte. Las aflicciones de este tiempo presente no son dignas de compararse con la gloria que nos ha de ser revelada. Así se consolaban ellos con las promesas seguras de la bendita palabra de vida que en todos los tiempos y en todas las circunstancias es capaz de dar tal consolación celestial. Finalmente llegaron a su destino, sanos y salvos portando sus cargas, con la más íntima gratitud en sus corazones hacia aquel que les había preservado. No muchos días después, Marcelo volvió a salir en busca de provisiones. Esta vez él fue solo. Fue a la casa de un hombre que era muy amigo para con ellos y les había sido de gran ayuda. Estaba por fuera de las murallas, en las inmediaciones de la Vía Apia. Después de haber obtenido las provisiones indispensables, empezó a averiguar por las noticias. Malas son para vosotros las noticias, dijo el hombre. Uno de los oficiales de los pretorianos se convirtió al cristianismo recientemente, y eso ha enfurecido al emperador. Este ha designado a otro oficial para el cargo que aquel tenía, y le ha comisionado a perseguir a los cristianos. Y es así que cada día capturan algunos de ellos. Pues en estos días no hay un solo hombre que sea considerado demasiado pobre para no capturarlo. ¿Sabe usted el nombre del nuevo oficial de los pretorianos que está encargado de perseguir a los cristianos? Lúculo. Lúculo. Exclamó Marcelo. ¡Qué extraño! Dicen que es un hombre de mucha habilidad y energía. He oído hablar de él. Y a la verdad estas son malas noticias para los cristianos. La conversión al cristianismo del otro oficial de los pretorianos ha enfurecido al emperador hasta enloquecerlo. A tal extremo que se ofrece un cuantioso rescate por él. Y si tú, amigo, por ventura lo ves o te hallas en condiciones de hacérselo saber, procura por todos los medios comunicárselo. Dicen todos que él está en las catacumbas con vosotros. Él debe estar allí, puesto que no hay otro lugar de seguridad. Verdaderamente, estos son tiempos terribles. Tienes necesidad de tomar todas las precauciones posibles. Marcelo contestó, humilde, pero firmemente, no pueden matarme más de una vez. Oh, vosotros los cristianos derrocháis la fortaleza más excelente. Yo admiro con toda mi alma vuestra valentía, pero yo pienso que podríais conformaros exteriormente al decreto del emperador. ¿Por qué, pues, habéis de precipitaros así tan locamente a la muerte? Nuestro Redentor murió por nosotros. Y por nuestra parte, no podemos menos que estar listos a morir por él. Y, puesto que él murió por su pueblo, nosotros también nos complacemos voluntariamente en imitarle, ofreciendo nuestras vidas por nuestros hermanos. Sois una gente divinamente maravillosa, exclamó aquel hombre al mismo tiempo que levantaba las manos en alto. Llegó el momento en que Marcelo se tuvo que despedir, y luego partió llevando su carga. Las noticias habían sido tales que habían llenado y conmovido su mente y todo su ser. Así que Lúculo se ha hecho cargo de mi lugar, pensaba él, en su camino. ¿Cómo quisiera saber si él se ha vuelto contra mí? ¿Pensará él ahora de mí como de su amigo Marcelo, o sencillamente como de un cristiano? Puede ser que lo descubra dentro de poco.
Sería verdaderamente extraño que yo cayera en sus manos, y con todo, si yo fuese capturado, probablemente llegaría a estar cerca de él. Pero él tiene que cumplir con su deber de soldado y ¿por qué debería yo quejarme? Pues si él ha sido nombrado para ese puesto, no le queda otra alternativa que obedecer. Y él, como soldado, no puede tratarme de otro modo sino como enemigo del Estado. Él bien puede tenerme lástima, y, aún amarme en su corazón de amigo, pero con todo no puede eximirse de cumplir con su deber. Puesto que se ha ofrecido un rescate sobre mi cabeza, ellos tienen que redoblar sus esfuerzos para dar conmigo. Creo, pues, que mi tiempo ha llegado. Debo estar preparado para hacer frente fielmente a lo que venga. Sumido en estos pensamientos había recorrido la vía Apia. Había estado tan envuelto en sus meditaciones que no se dio cuenta de una multitud de gente que estaba reunida en una esquina, hasta que estuvo en medio de ellos. Y repentinamente se encontró detenido. «Oh, amigo», exclamó una voz ruda, «no te des tanta prisa. ¿Quién eres tú, y a dónde vas?» «Deje el paso libre», exclamó Marcelo en tono de mando, natural en quien ha tenido hábito de mandar y tener hombres a sus órdenes, indicándole al hombre que se apartara. La multitud se sorprendió por sí el modo autoritario y sí el tono imperioso, pero el vocero de ellos se mostró más valiente. «Dinos quién eres o no pasas». A lo que Marcelo replicó: «Hombre, apártate a un lado. No me conoces que soy pretoriano». Ante aquel nombre tan pavoroso como venerable, la multitud se abrió rápidamente, y Marcelo pasó por en medio de ellos. Pero apenas habíase alejado él unos 5 pasos, cuando una voz exclamó: «Prendedle. Es Marcelo, el cristiano». La multitud también vociferó al unísono. Pero Marcelo no esperó mayor advertencia. Arrojando la carga que llevaba, emprendió rauda fuga hacia el Tíber por una calle lateral. La multitud íntegra le persiguió. Era una carrera de vida o muerte. Pero Marcelo había sido entrenado en todo deporte atlético, y en segundos multiplicó la distancia que le separaba de sus perseguidores. Finalmente llegó al Tíber, y arrojándose a él nadó hasta el lado opuesto. Los perseguidores llegaron a la orilla del río, pero de allí no pasaron. *****.